San Juan Ópico amaneció con algo clavado en la pared, y esa palabra no es casualidad, es la que hay que usar, clavado, porque lo que dejaron pintado ahí esa madrugada no fue un rayón sin sentido, fue una puñalada directa al corazón de un pueblo que apenas empezaba a respirar tranquilo, después de años de terror. La gente que pasó frente a ese muro se quedó sudando frío, con el estómago hecho un nudo, porque reconoció al instante lo que significaban esas letras. Y lo peor de todo, lo que de verdad hiela la sangre, es que los tres responsables ni siquiera se imaginaban que en ese preciso instante ya estaban firmando su propia sentencia. Ellos mismos se entregaron sin saberlo, con sus propias manos, con su propia estupidez, con su propia arrogancia de creerse invisibles en medio de la noche. Detente un segundo y piensa en esto. 3 muchachos que se creían fantasmas terminaron grabados de cuerpo entero, condenándose a sí mismos frente a un lente que jamás vieron venir. No hubo soplón, no hubo confesión bajo presión, no hubo un testigo asustado hablando a media voz. Hubo algo mucho más frío, mucho más silencioso, mucho más implacable, una cámara que no parpadea, que no tiene piedad, que no olvida absolutamente nada. Y antes de que te cuente cada detalle escalofriante de este caso, porque te aseguro que lo que viene después te va a dejar con la boca abierta, si te interesa conocer las capturas más brutales y los operativos más contundentes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí destapamos estas historias como en ningún otro lugar, sin filtros, sin maquillaje y sin piedad. San Juan Ópico cargó durante años el peso completo del terror pandilleril sobre la espalda. Fue un pueblo que aprendió a vivir con el miedo metido en cada esquina, en cada negocio, en cada silencio incómodo cuando alguien de la Mara Salvatrucha caminaba por la calle. Con el régimen de excepción, ese pueblo empezó a respirar distinto. La gente volvió a sentarse en las aceras al atardecer. Los negocios abrieron hasta tarde sin miedo a la extorsión, golpeando la puerta. Los niños volvieron a jugar en la calle como si el infierno hubiera quedado atrás para siempre. Esa paz, esa calma ganada a pulso, se hizo pedazos en cuestión de horas cuando amaneció ese muro marcado. ¿Qué hacían 3 muchachos tan jóvenes cargando con una misión de ese peso? Ahí está la primera grieta de este caso, y créeme, la respuesta es exactamente lo que convierte esto en algo muchísimo más grande de lo que parecía a simple vista. Estos 3 no eran veteranos curtidos en la calle, no cargaban años de sangre y cárcel en el lomo. Eran justo lo contrario, eran carne fresca, sangre nueva, los últimos reclutas que la estructura mete al tablero precisamente porque nadie los tiene fichados todavía, porque sus caras aún son limpias a los ojos de la policía, porque pasan por debajo del radar sin que nadie sospeche ni un segundo de ellos. Esa noche salieron a cumplir una orden que apenas entendían del todo, y sin saberlo, esa orden los iba a hundir para siempre en un abismo del que no hay salida. Cuando el graffiti salió a la luz del día, el pueblo entero se quedó paralizado. Ahí estaban las letras, desafiantes, gritando en silencio el nombre de la pandilla que durante años convirtió esa zona en un infierno viviente, y que bajo el régimen de excepción parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. La gente entendió el mensaje sin necesidad de traducción alguna. Eso no era arte callejero, era una amenaza escrita con todas sus letras, y significaba una sola cosa, la más temida de todas, la que nadie quería ni pronunciar en voz alta. Habían vuelto, o al menos lo estaban intentando con todas sus fuerzas. El miedo que se creía enterrado bajo tierra resucitó de golpe, como si nunca se hubiera ido a ningún lado, como si solo hubiera estado esperando agazapado el momento justo para saltarle encima al pueblo otra vez. Pero aquí llega el primer giro que absolutamente nadie esperaba. Lo que salvó a ese pueblo no fue un policía apostado en la esquina ni un vecino valiente arriesgando el pellejo. Fue una simple cámara de seguridad, una que esos 3 jamás imaginaron que existía. Mientras ellos pintaban convencidos de que la noche los protegía como un manto perfecto, un lente frío e indiferente los estaba grabando en silencio. Cada gesto, cada movimiento, cada segundo de su propia condena, quedando registrado sin que ninguno de los 3 lo notara siquiera. Cuando ese material cayó en manos de la Policía Nacional Civil,
Los investigadores supieron de inmediato que tenían moro puro entre las manos. Un rostro se puede negar con cinismo, una coartada se puede inventar con calma y con tiempo. Pero un video no miente, jamás, y ese video los estaba señalando a los tres sin dejar espacio para ni una sola duda. Los analistas se encerraron a estudiar esa grabación cuadro por cuadro, repasándola una y otra vez hasta memorizarla como si fuera una oración, y fue justo ahí donde algo les puso la piel de gallina de verdad. Esos tres no se movían como vándalos adolescentes buscando diversión de madrugada, se movían con una precisión casi militar, como si estuvieran ejecutando un guión aprendido de memoria hasta el último detalle. Uno vigilaba los alrededores con la mirada fija, tenso, alerta. Otro trazaba los símbolos con rapidez quirúrgica, sin titubear ni una sola vez. El tercero, el más callado de los tres, indicaba en silencio dónde debía ir cada letra, como si tuviera el diseño grabado en la cabeza. Aquello no olía a travesura de borrachos aburridos. Olía a operación planeada al milímetro, y todo apuntaba hacia una verdad incómoda. Detrás de esos tres, había alguien con mucho más peso moviendo los hilos desde las sombras. Ahora bien, ¿cómo le pones nombre y apellido a tres siluetas captadas de noche por una cámara borrosa? Ese fue el muro que enfrentaron los investigadores, y la forma en que lo derribaron te va a dejar helado. Porque aunque el rostro se esconda entre las sombras, el cuerpo siempre termina gritando lo que la boca calla. La forma de caminar, la contextura, la ropa que se repite noche tras noche, gestos minúsculos que para cualquier persona común pasarían completamente desapercibidos, pero que para un ojo entrenado valen tanto como una huella dactilar dejada en la escena de un crimen. Pieza por pieza, dato por dato, el cerco invisible se fue cerrando alrededor de esos tres sin que ellos sospecharan absolutamente nada, sin que sintieran el aliento de la ley respirándoles ya en la nuca. Y mientras tanto, ¿qué hacían ellos? Aquí está la parte que de verdad da rabia, la que te hace apretar los dientes. Volvieron a su rutina como si nada hubiera pasado. Caminaban por las calles del cantón con la frente en alto, tranquilos, sonrientes, convencidos de que una pared pintada jamás movería a la policía ni un centímetro. Ese exceso de confianza fue la misma soga con la que terminaron ahorcándose solos, porque mientras ellos se sentían intocables, dueños de la noche, un equipo completo de investigadores ya cruzaba información en silencio, ya conectaba cabos uno por uno, ya los ubicaba en un punto exacto del mapa, el cantón Changmico. Y fue justo ahí, en ese cruce de datos que parecía no llevar a ningún lado, donde los investigadores tropezaron con un hallazgo que les cambió por completo la lectura del caso. Esos tres no eran delincuentes actuando por cuenta propia, eran piezas, nada más que piezas, y las piezas, siempre, sin excepción, responden a una mano que las mueve desde otro lugar, desde la sombra, desde la comodidad de quien nunca se ensucia. Esa mano todavía no tenía rostro ni nombre, pero ya proyectaba su sombra larga y fría sobre toda la investigación, y esa sombra era justo lo que más quitaba el sueño a las autoridades. Con la ubicación ya identificada, la Policía Nacional Civil armó el operativo con precisión de reloj suizo. Nada quedó librado al azar, ni un solo detalle. Sabían algo que los tres ignoraban por completo. Si uno solo lograba dar la voz de alarma, si uno solo alcanzaba a escapar o a avisar por radio, la operación entera se venía abajo, como un castillo de naipes, y la sombra que los movía desde arriba se esfumaría para siempre en la oscuridad. No había margen de error, ni uno solo, ni medio segundo de duda, y todo tenía que ejecutarse en el mismo instante exacto, sin fisuras, sin titubeos. Los equipos se posicionaron sin levantar la más mínima sospecha, camuflados entre la rutina del cantón. Esperaron la señal con el corazón latiendo con fuerza, y cuando llegó, cayeron sobre los tres casi al mismo tiempo, sin darles ni un segundo para reaccionar, para correr hacia el monte, para avisar a nadie por celular. Fue rápido, fue limpio, fue absolutamente demoledor. Los tres fueron capturados y quedaron señalados de inmediato por el delito de pertenencia a organización terrorista, es decir, por integrar la estructura pandilleril más temida del país. En cuestión de horas, pasaron de sentirse dueños absolutos de la noche
a estar completamente entregados, esposados, sin escapatoria, sin margen, sin vuelta atrás posible. El grafiti fue borrado. El pueblo respiró aliviado por primera vez en días. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia, lejos de cerrarse, apenas empezaba a abrir su capítulo más oscuro y más profundo. Porque aunque los tres jóvenes ya estaban tras las rejas, a los investigadores les quedó clavada una espina que no los dejaba dormir tranquilos por las noches. ¿Quién les dio la orden de pintar esa pared? Y más importante todavía, mucho más inquietante, ¿qué significaba en realidad lo que dejaron escrito ahí, en ese muro, en plena madrugada? Los días siguientes fueron de puro trabajo silencioso, de esos que nadie ve en las noticias pero que sostienen todo el peso de un caso así. Mientras el pueblo volvía poco a poco a su rutina, convencido de que el peligro ya había pasado, los investigadores seguían escarbando, seguían tirando del hilo, sin conformarse con la victoria fácil de 3 capturas. Y fue en ese escarbar incansable donde empezaron a aparecer las primeras señales de que este caso era apenas la punta del iceberg de algo mucho, mucho más grande. ¿Y si estos 3 no fueran los únicos? Esa pregunta empezó a rondar como un fantasma en cada reunión, en cada informe, en cada noche larga frente a la pantalla repasando el mismo video una y otra vez. Porque cuando los analistas cruzaron el grafiti con otros reportes menores, con otras señales dispersas que por separado parecían no significar nada, algo empezó a tomar forma frente a sus ojos, pequeños movimientos aquí y allá, rumores de reuniones nocturnas, muchachos jóvenes vistos merodeando en zonas donde antes no se les conocía. Nada concluyente por sí solo, pero todo apuntando hacia la misma dirección inquietante. Alguien estaba probando el terreno con paciencia calculada, midiendo con frialdad absoluta hasta dónde podía llegar antes de que el Estado le cayera encima con todo su peso. Y entonces, casi 3 semanas después de aquella captura inicial, llegó el momento que le cambió el rostro completo a toda la investigación. El momento que convirtió 3 arrestos aislados en la revelación de un plan mucho más ambicioso y mucho más aterrador de lo que nadie se había atrevido a imaginar en voz alta. Porque cuando los investigadores por fin lograron analizar a fondo el contenido completo del grafiti, cuando por fin entendieron lo que esa pared estaba gritando en silencio bajo la superficie, a más de uno se le heló la sangre por completo. Eso no era un dibujo cualquiera. No era una firma para presumir ante el barrio. Era una orden directa, escrita con todas sus letras, venida desde arriba. Esos 3 jóvenes no se despertaron un día cualquiera y decidieron por cuenta propia salir a marcar territorio con el símbolo de una de las estructuras criminales más peligrosas del planeta entero. Alguien con rango dentro de la pandilla, alguien con voz de mando real, les dijo exactamente qué pintar, en qué muro específico y en qué momento exacto de la madrugada. Ellos fueron solamente la mano que sostuvo la pintura. Nunca jamás la cabeza que diseñó el plan completo. Y esa cabeza, quien sea que sea, sigue libre en este preciso instante, sin rostro, sin nombre, sin ubicación conocida, decidiendo con total tranquilidad cuál será la próxima pared que amanezca marcada, cuál será el próximo pueblo que vuelva a sentir ese escalofrío en la espalda. Piensa en esto un segundo, detente y piensa, mientras esos 3 pagan encerrados el resto de su juventud, tal vez el resto de su vida entera, el que dio la orden observa desde algún lugar cómodo, calculando con frialdad su siguiente jugada, sabiendo perfectamente que puede reemplazarlos cuando le dé la gana, como quien cambia una pieza rota en una máquina que nunca se detiene. Las autoridades lo tienen clarísimo, y por eso jamás cantaron victoria de forma anticipada, ni bajaron la guardia, ni un solo segundo. Atrapar a los mandaderos no es ni remotamente lo mismo, ni de cerca, que cortarle la cabeza a la estructura entera. Y mientras esa mano invisible siga suelta, respirando el mismo aire que todos nosotros, el peligro sigue exactamente ahí, apenas escondido un poco más hondo, esperando el momento justo para volver a moverse en cuanto el pueblo entero baje la guardia. Y antes de que sigamos destapando cada capa de este caso, porque lo que viene ahora te va a dejar sin palabras, si todavía no lo has hecho, este es el momento de suscribirte al canal y activar la campanita.
porque las capturas más impactantes de El Salvador las seguimos contando aquí, con toda la verdad, sin adornos y sin recortar ni un solo detalle. Aquí aparece la pregunta que le cambia el peso a todo el caso, la que de verdad debería quitarte el sueño. ¿Significa esto que la estructura está intentando reagruparse desde las sombras? ¿Que todo lo avanzado con tanto sacrificio bajo el régimen de excepción puede empezar a resquebrajarse por culpa de una sola pared pintada en la madrugada? Esa duda no dejó dormir tranquilo a ningún investigador durante semanas, porque una pared pintada, vista de forma aislada, casi cualquiera la descartaría como una tontería sin importancia, como el capricho de unos muchachos aburridos. Pero una pared pintada entendida como orden directa, como mensaje coordinado desde arriba, como señal deliberada de reagrupación, es algo completamente distinto y muchísimo, muchísimo más grave. Ya no es vandalismo, es un síntoma. Y los síntomas ignorados a tiempo, los que se subestiman, tienen la costumbre asquerosa de convertirse en epidemias que después nadie logra frenar. La lectura a la que finalmente llegaron las autoridades fue tan clara como incómoda de tragar. La estructura no está muerta. Está herida, sí, está replegada, está escondida entre la población como una serpiente bajo las piedras, pero definitivamente no desapareció jamás, se camufló, se guardó paciente, esperando el instante justo para volver a asomar la cabeza en cuanto el ambiente se lo permitiera. Y ese graffiti fue exactamente eso, ni más ni menos. Un intento calculado, frío, deliberado, de volver a marcar presencia, de recordarle al pueblo entero quién mandaba antes y quién pretende volver a mandar muy pronto si nadie se lo impide. Y aquí llega otro detalle que te va a dejar con un nudo en el estómago. ¿Por qué la estructura está usando cada vez a gente más joven para hacer el trabajo sucio? Esto no es casualidad, no es descuido, no es un accidente, es una estrategia fría, calculada al milímetro, que la pandilla lleva años perfeccionando en silencio y que en este caso concreto quedó expuesta como pocas veces se había visto tan claramente. La sangre nueva no está fichada en ningún sistema policial, no carga antecedentes que la delaten a la primera revisión de rutina, pasa completamente por debajo del radar, porque nadie sospecha todavía de esos rostros limpios, de esos nombres que jamás han aparecido en ningún expediente. Para la estructura, esos reclutas frescos son la herramienta perfecta, casi ideal. Los mandan a lo más arriesgado y expuesto, mientras los verdaderos jefes permanecen cómodos, limpios, sin ensuciarse las manos jamás en toda su vida. Si el recluta cae, para la cúpula es apenas una pieza reemplazable que se pierde sin dolor, sin costo real. Si logra cumplir la misión, la estructura gana terreno sin haber arriesgado absolutamente nada de valor. Es un cálculo brutal, deshumanizado hasta el fondo del alma, donde la vida entera de un joven de 16, 17, 18 años vale muchísimo menos que la simple marca que lo mandaron a pintar en un muro cualquiera. Así de cínica es la maquinaria por dentro, y en San Juan Ópico ese cálculo quedó al descubierto de la peor manera posible, casi como una lección macabra en vivo de cómo funciona toda la maquinaria criminal desde adentro. Los captaron con promesas vacías, los usaron como carne de cañón, los mandaron al frente sin protección alguna, y en el segundo exacto en que la policía cerró el cerco a su alrededor, nadie de arriba, absolutamente nadie, movió un solo dedo para protegerlos o sacarlos del problema. Ahora bien, ¿cómo se llegó exactamente desde una pared pintada hasta la captura precisa de los tres responsables? Porque sospechar de alguien es una cosa relativamente sencilla, y reunir lo necesario para caer sobre tres personas específicas, en el mismo instante, con todas las de la ley, es algo completamente distinto y muchísimo más difícil. Todo se sostuvo sobre una base que ellos mismos regalaron sin darse cuenta jamás. Esa grabación fue, sin exagerar ni un poco, la columna vertebral entera del caso, la pieza sin la cual absolutamente nada de esto habría sido posible. A partir de ahí, cruzando información con una paciencia casi quirúrgica, reconstruyendo cada movimiento paso por paso, los equipos policiales lograron ubicar e intervenir a los tres, uno por uno, hasta que el rompecabezas completo quedó armado y ya no hubo escapatoria posible para ninguno de ellos.
Pero un detalle en particular terminó de cambiarle la cara a todo este caso para los investigadores. Un detalle que todavía hoy sigue generando escalofríos entre quienes trabajaron de cerca en la investigación. Cuando revisaron con calma absolutamente todo lo que rodeaba a estos tres jóvenes, notaron que el graffiti no era en absoluto un hecho aislado, un capricho de una sola noche. Encajaba, pieza por pieza, con otras señales menores, otros movimientos discretos que por separado no significaban gran cosa, pero que juntos, todos alineados, empezaban a dibujar un patrón profundamente preocupante. Alguien estaba probando el terreno con cuidado extremo, midiendo con frialdad absoluta hasta dónde podía llegar sin que el Estado le cayera encima con todo su peso, y esa pared marcada fue, muy probablemente, apenas la primera prueba visible de una jugada mucho más amplia y mucho más ambiciosa que podría seguir en marcha ahora mismo mientras tú escuchas este video. Entonces surge la pregunta obligatoria, la que debería temblarle a cualquier pueblo que se crea a salvo. Si estos tres solo obedecieron una orden que venía de mucho más arriba, ¿la verdadera cacería apenas está comenzando de verdad? ¿Hasta dónde llega en realidad esta estructura que muchos daban por completamente desmantelada? ¿Cuántos más como ellos andan sueltos ahora mismo, caminando entre nosotros, esperando pacientemente su turno para salir a pintar la próxima pared? Porque mientras el pueblo entero celebraba aliviado que los tres ya estaban tras las rejas, las autoridades cargaban con una verdad amarga que muy pocos querían escuchar. Capturar a los que pintaron el muro no es ni de cerca lo mismo que desmantelar a quienes dieron la orden de pintarlo. Los tres eran el eslabón más débil de toda la cadena, el más visible, el más expuesto, el más fácil de reemplazar de un día para otro sin sentir absolutamente nada. Detrás de ellos, intacta, respirando tranquila, seguía en pie toda una maquinaria que no se detiene simplemente porque caigan tres piezas desechables. ¿Qué pasa ahora si los que realmente dieron la orden siguen libres y sin identificar? Esa fue la incógnita que quedó retumbando con fuerza en la mente de los investigadores mucho después de que el operativo se diera oficialmente por cerrado y los reflectores se apagaran. Porque un golpe así puede significar dos cosas muy distintas entre sí, dos caminos completamente opuestos, y ninguno de los dos deja tranquilo absolutamente a nadie que entienda cómo funcionan realmente estas organizaciones por dentro. La primera posibilidad es que la estructura, asustada por la rapidez de la respuesta, decida replegarse otra vez, guardar un silencio absoluto, esperar con paciencia infinita a que baje toda la presión antes de mover otra ficha. Y justo cuando todos crean que la amenaza finalmente pasó y quedó en el olvido, reaparecer de golpe con más fuerza que antes. La segunda posibilidad, sin embargo, es todavía más inquietante y muchísimo más peligrosa, que este golpe, en lugar de asustarlos, los enfurezca profundamente, que lo tomen como una afrenta personal, un desafío directo a su autoridad sobre el territorio, y que respondan mandando a más reclutas, cada vez más jóvenes y más desesperados, a marcar todavía más paredes con el único objetivo de demostrarle al mundo entero que ni la cárcel, ni la policía, ni el Estado completo logran detenerlos de verdad. En ambos escenarios, el mensaje de fondo termina siendo exactamente el mismo, y es un mensaje que hiela hasta los huesos. Esto no terminó, ni de cerca, con tres simples capturas. Y aquí aparece una pregunta que a muchísima gente honestamente le da miedo hacerse en voz alta, pero que hay que poner sobre la mesa sin miedo. ¿Cuántos más como estos tres jóvenes hay ahí afuera, en este preciso instante, caminando entre nosotros, esperando su turno para ser activados? Porque la lógica es aplastante y muy difícil de ignorar. Si la estructura fue perfectamente capaz de reclutar, convencer y mandar a tres jóvenes en una sola noche a cumplir una orden de este calibre, entonces la conclusión casi inevitable es que no eran, ni por asomo, los únicos disponibles. La respuesta honesta a esa pregunta, por más incómoda que resulte de aceptar, es que nadie tiene un número exacto ni una cifra confiable. Y eso es justamente lo que más asusta de todo este asunto, lo que debería quitarte el sueño esta noche, porque por cada recluta joven que cae y termina tras las rejas, la estructura tiene la capacidad demostrada de captar y moldear a varios más para ocupar su lugar en cuestión de muy poco tiempo, casi sin esfuerzo. Ahora bien,
Con todo este panorama tan crudo puesto sobre la mesa, la gente con toda razón se pregunta, ¿qué están haciendo concretamente las autoridades para que algo así no vuelva a repetirse jamás? ¿Se quedaron acaso de brazos cruzados, esperando resignados a que aparezca la próxima pared marcada en algún otro pueblo? Ni por asomo, para nada. Y esta es precisamente la parte de toda la historia que le devuelve algo de tranquilidad y de esperanza real al pueblo, aunque sea una tranquilidad que hay que tomar siempre con los pies en la tierra, porque la amenaza, aunque golpeada con fuerza, sigue latente en algún rincón oscuro. La respuesta de las autoridades fue clara, firme y contundente desde el primerísimo momento en que se conoció el caso. No se va a permitir, bajo ninguna circunstancia, ningún intento de reagrupación ni de intimidación hacia la población. Ese grafiti fue borrado casi de inmediato, y eso no fue casualidad ni rutina administrativa. Fue una declaración de principios en toda regla, escrita entre líneas para quien quisiera leerla. Cada marca que intenten dejar en una pared será borrada sin demora. Cada mensaje que intenten mandarle a la población será respondido con firmeza absoluta, y cada pieza que se atrevan a mover sobre el tablero será perseguida hasta las últimas consecuencias, sin descanso. La zona entera quedó bajo la lupa, con la vigilancia notablemente reforzada, con la certeza compartida de que cualquier movimiento sospechoso, por pequeño que fuera, volvería a activar de inmediato la misma maquinaria implacable que ya tumbó sin piedad a estos tres. El mensaje enviado directamente hacia la estructura fue tan claro como imposible de malinterpretar. Este territorio no se los vamos a devolver jamás. No importa cuántas paredes pinten, no importa cuántos reclutas manden. Y aquí llega una de las preguntas que más se hace la gente común frente a un caso tan crudo como este, la que de verdad te aprieta el pecho. ¿Qué les espera realmente ahora a estos tres jóvenes de aquí en adelante? ¿De verdad valía la pena destruir por completo tu vida entera, tu futuro, tu libertad, por el simple hecho de haber pintado una pared en la madrugada bajo las órdenes de otro? Porque más allá de la estructura, más allá del jefe invisible que dio la orden, más allá de toda la maquinaria criminal, en el centro exacto de todo esto, hay tres vidas humanas que acaban de cambiar para siempre, de manera irreversible, por el simple hecho de haber obedecido ciegamente una orden que ni siquiera terminaban de comprender del todo. Lo que les espera ahora, sin adornos, ni rodeos, ni palabras suaves, es el peso completo y aplastante de la ley cayendo sobre ellos como una losa. Fueron remitidos formalmente por el delito de pertenencia a organización terrorista, que es, dicho de forma directa y sin eufemismos, el delito de integrar la pandilla, una figura que en El Salvador se persigue actualmente con toda la dureza posible y sin ningún tipo de contemplación bajo el marco legal vigente en el país. Tres vidas que apenas estaban comenzando, que tenían todo un futuro por delante, ahora quedan atadas de por vida a una estructura que los utilizó como simples piezas desechables y que, llegado el momento crítico, no movió ni un solo dedo para salvarlos cuando finalmente cayeron. Al final del día, cuando uno se detiene a mirar el panorama completo, lo que empezó como tres siluetas anónimas pintando una pared en plena madrugada, terminó destapando algo muchísimo más profundo y más inquietante de lo que nadie esperaba encontrar. La evidencia clara y contundente de que la bestia no está muerta ni enterrada bajo tierra, sino apenas dormida, y que cada cierto tiempo intenta abrir con cautela un ojo para comprobar si el terreno ya está libre y desprotegido para volver a moverse otra vez. Pero esta vez, a diferencia de tantas otras en el pasado, la respuesta fue rápida, precisa y absolutamente contundente. Esta vez el pueblo no agachó la cabeza resignado ni se quedó callado por miedo. Esta vez la pared fue borrada sin demora y los responsables directos fueron capturados y remitidos ante la justicia sin ninguna contemplación. Pero la sombra que dio la orden sigue ahí afuera, en algún lugar que nadie conoce todavía, calculando fríamente su próximo paso, decidiendo con total tranquilidad hacia dónde apuntar la siguiente jugada. Y mientras esa sombra continúe libre y sin rostro, esta historia no está cerrada del todo, no está terminada de ninguna manera, solamente está en pausa, esperando el momento exacto para volver a asomarse. Si llegaste hasta aquí es porque este caso realmente te tocó,
y eso significa que te van a interesar muchísimo más historias como esta. Aquí en el canal tenemos documentados casos aún más impactantes, capturas todavía más grandes y operativos policiales que te van a dejar sin palabras y con la boca abierta de principio a fin. Así que si todavía no te suscribiste, este es el momento exacto para hacerlo, porque las noticias de seguridad más fuertes de El Salvador las vas a seguir encontrando aquí, sin cortes y sin miedo a contar la verdad completa. Dale like si crees que la justicia debe caer con todo su peso sobre quienes mueven los hilos desde las sombras. Comenta qué opinas de este caso. Y no te vayas todavía, porque el siguiente video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla te va a helar la sangre igual o incluso más que este que acabas de ver.